Un cordial y fraternal saludo para todos los estudiantes de grado séptimo de la institución Colegio Los Naranjos IED. En esta oportunidad, para nuestros encuentros de castellano, vamos a concentrarnos en uno de los géneros más importantes y para muchos uno de los más abarcantes de los tres géneros literarios más comunes y de los cuales ustedes han trabajado hasta el momento. ¿Quién les habla? El profesor John Steven Izquierdo, quien nos va a acompañar de ahora en adelante durante el proceso de trabajo a propósito de lo que les estoy comentando, es el género dramático y bueno, todas aquellas características que lo componen. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a prestar muchísima atención porque con esta información ustedes no solo podrán acceder mucho mejor a lo planteado en las sesiones, sino que además tendrán algunos elementos que le facilitará su trabajo con relación a los talleres, tanto en la parte evaluativa como la de práctica y naturalmente la parte final que se enfocará en la parte de la sustentación. Bueno, entonces vamos a empezar. Como les venía diciendo, el género dramático es uno de los géneros más importantes que se pueden conocer y bueno, para algunos es mucho más abarcante porque en él se pueden conseguir los otros dos, el género lírico y el género narrativo. Para aprender un poco mejor de lo que es el género teatral, vamos a hablar de esa característica fundamental que lo hace especial y en cierto modo distinto a los demás. Y en ese caso vamos a recordar o vamos a mirar que el género dramático busca representar mejor un conflicto. Es decir, que la clave del género está precisamente en la representación, lo que más adelante podemos denominar también una actuación o la puesta en escena de una acción. ¿Y de qué específicamente en qué se va a referir? ¿En qué se va a centrar? En los conflictos que pueden presentar los personajes que se encuentran incluidos dentro de la historia. Aquí nosotros podemos encontrar algunas similitudes con el tema del género narrativo. Sin embargo, no vamos a confundirlos porque en el género narrativo hay otros elementos, como por ejemplo el de narrador. Aquí ese elemento no está. En lo que realmente nos vamos a concentrar es en las acciones que se presentan durante el encuentro de los personajes, el desarrollo de cada una de las acciones y bueno, todas estas cosas que nosotros podemos profundizar cuando entremos a dialogar sobre las diferentes partes del texto teatral. Entonces, vamos también, o podemos hablar nosotros, de la manera como inició este género. Digamos que la forma moderna de concebir el género teatral se remonta hasta la antigua Grecia, en donde se buscaba utilizar esta forma, esta manera de representación o de acercamiento a las formas de generar como un culto a los dioses y pues también una forma para trabajar en términos de lo festivo, de generar también alegría y ese tipo de cosas, de encuentros de ese tipo. En últimas, el género dramático nace con una intención sagrada, que ya con el tiempo va tomando unas intencionalidades un poco más específicas o organizadas en función de los elementos que empiezan a componerlo. Ya más allá se va a empezar a trabajar en otros ámbitos y se van a empezar a explorar asuntos de la forma del ser humano, de la expresión, de las relaciones y de la consolidación de algunas situaciones de orden universal, de algunas temáticas de orden universal como el odio, como la alegría, como la tristeza, y de ahí que empecemos y vamos a hablar más adelante sobre la forma como se han constituido los subgéneros del teatro.
Además de esto, nosotros tenemos que centrarnos o comprender un poco mejor las características generales del género. Y en ese sentido, vamos a empezar a hablar de algunas claves, de algunas puntuales que nos van a permitir comprender mucho mejor a qué nos referimos cuando estamos concentrándonos en el género. Y en este caso, vamos a tratar de dividirlo en dos, a comprenderlo mejor desde dos formas textuales. Una, el diálogo, que es cuando hay más de un personaje en escena y entre ellos hay una interacción que está determinada por las formas de intercambio pues, de palabras y de ideas. Y otra está caracterizada por el monólogo, en donde solo es un actor el que está en el escenario y que se encuentra narrando algún acontecimiento que posiblemente de su propia vida o de su propia experiencia. Otro elemento fundamental, otra característica importante del teatro, y sobre todo del texto teatral, que es algo que nosotros trabajaremos durante los talleres y todo lo que lo vamos a trabajar, son las acotaciones. Son, como se puede leer ahí, unas indicaciones que nos van a ampliar la información, sobre todo para los actores, para las personas que están leyendo el texto teatral, nos van a ampliar la información sobre la escena, sobre el escenario mejor, sobre la forma como deben actuar los personajes, en fin. Incluso puede encontrar ahí referencias al vestuario y algunas otras cosas que nos va a permitir hacer darnos una idea mucho más amplia de lo que puede llegar a ser la escena misma, el acto o la obra en general. En este caso también debemos recordar que como no hay una narración, como no hay una descripción, entonces estas acotaciones van a ser fundamentales para poder entender la intencionalidad de la obra desde la mirada del lector, del texto como tal o de los actores cuando están preparándose para precisamente el montaje de este tipo de obras. Por otro lado, tenemos otros elementos visuales que están determinados desde varios aspectos. Uno, desde el escenario, de lo que estábamos hablando antes en las acotaciones, qué es lo que nosotros pretendemos, lo que se debe colocar en el espacio en donde va a ser desarrollada la obra. Y frente a eso también las luces, los sonidos, los fondos musicales, bueno, todas estas cosas que lo van a complementar. Pero también hay otros elementos que están determinados por los actores. Y ahí vamos a encontrar nosotros el tema de los movimientos, los gestos, el tema también del vestuario, que también se vuelve fundamental para el desarrollo de la obra y de los personajes. Todo esto que acabamos de ver son estas características que el género dramático, se van a notar específicamente en las formas del género, que es las representaciones teatrales. Importante también tenerlo en cuenta para la elaboración y el trabajo con nuestros guiones, que como ya les dije, va a ser parte de nuestro trabajo final con relación a este tema que les estoy presentando y que venimos trabajando nosotros en las sesiones. Bueno, esta parte yo ya les había dicho, esto es importante no solo porque es la forma como se subdivide el género dramático, sino porque dentro de ellas va a estar una muy clave sobre la que nosotros debemos abordar o debemos trabajar nuestro guión. Bueno, entonces en este caso el género dramático va a tener unas subdivisiones. De ahí vamos nosotros a conocer dos tipos, unos subgéneros mayores y unos menores. ¿En qué se diferencian? Se diferencian en la duración de esto. En ocasiones los géneros menores se encuentran al interior de los géneros mayores para posibilitar el descanso, para posibilitar digamos como el cambio de escena y este tipo de cosas. También el tema, las cosas que van a caracterizar a los géneros menores es su contenido, ¿sí? Un contenido un poco más
más ligero, con relación pues a lo que se presenta en los géneros mayores, que también de ser denominados así porque fueron los primeros, los que consolidaron el género dramático, y bueno, de ahí pues provienen los demás que son en cierto modo complementarios. Bueno, dentro de estos géneros que les acabo de anunciar, que bueno, los que vamos a trabajar, que son como los que van a darle una mayor fuerza al género dramático, pues son estos tres que están dentro de esos géneros mayores que les había anunciado. Inicialmente se encuentra la tragedia, que como podrán notar, se enfoca en personajes heroicos, personajes que pretenden bajo varias formas buscar alcanzar el éxito de la mejor manera, conseguir sus ideales, trabajando de la mejor, utilizando pues todas sus posibilidades. Sin embargo, pues no lo consiguen, y por esa razón se le va a denominar tragedia. En el teatro griego esta era una de las formas más trabajadas, de las formas como con mayor éxito, precisamente por unas temáticas que tocaban el interior de las personas y naturalmente de los personajes, y bueno, varias obras se escribieron alrededor de este subgénero. Por otro lado, tenemos un género contrapuesto, un género que, a contrario a lo que se presenta ahí, busca generar un final mucho más amable, un final feliz, y para esto pues utiliza unas herramientas distintas. Los personajes en ocasiones son personas cotidianas, personas de la calle, son personas del común, con las que con lo que se pretende pues darle una identificación a las personas que lo observan con la obra de teatro. Aquí entonces vale la pena detenernos un poquito, porque la intención es que nosotros trabajemos con este subgénero dramático, porque nos ofrece varias cosas, nos ofrece precisamente algo que dice ahí, es como la felicidad, el humor, que es algo que seguramente a muchos de nosotros nos gusta bastante, y que bueno, vamos a aprovechar para generar unos guiones bien interesantes, divertidos, que no solo nos entretengan a nosotros, sino a las personas que los escuchen y que estén con nosotros en el momento de las presentaciones. Finalmente vamos a encontrar un género dramático que se encuentra en los dos anteriores. Lo que pasa con este género es que tiene elementos de uno y otro. Por un lado, puede haber alguna situación compleja, una situación que lleva al personaje principal a sentirse un poco inconforme por alguna situación, y por eso se maneja en un tono más serio. Sin embargo, utiliza también elementos de la comedia, situaciones un poco más agradables para poderle dar una solución un poco más feliz, por decirlo de alguna manera, a lo que le sucede a los personajes que se encuentran en el escenario, especialmente al personaje principal. En algunas ocasiones se consigue, y a pesar de iniciar como tragedia, termina con un final feliz o un buen final. En otras ocasiones no, pero lo importante es que sí incluye dentro de las acciones situaciones propias de la comedia, y de esta manera se vuelve un tanto más ligera que lo que puede llegar a ser la tragedia. Entonces aquí tenemos varias cosas para tener en cuenta: géneros, los subgéneros, y de qué manera esto nos va a ayudar y permitir trabajar lo que será el guión teatral. Aquí entonces vamos a ver un ejemplo de un guión teatral. Como pueden notar, aquí hay varias cosas que debemos realizar o tener claro para poder desarrollar nuestro guión, ¿sí? La forma como se divide es a través de los actos y de las escenas. En los actos podemos encontrar un cambio de escenario, un cambio de lugar, o un cambio en la intencionalidad de lo que se está narrando, y por eso son como los grandes grupos en los cuales se subdividen las obras teatrales. Vale la pena aclarar
que esto sobre todo aplica para estas obras extensas que tienen pues varios elementos y que se trabajan, digamos, en diferentes lugares. Por lo general, para las obras cortas más pequeñas se utiliza un solo acto, máximo 2. En cuanto a las escenas, pues vamos a notar también que aquí hay, para diferenciar el cambio de una escena a la otra, pues vamos a notar que es la entrada o salida de algún personaje o el cambio de una parte del escenario. Esto es lo que nos va a dar el cambio de escenas y con ello pues nosotros vamos a comprender mejor cómo se están dando las situaciones, de qué manera se van desarrollando. Otra cosa importante aquí es lo que se puede ver ahí como la dirección de escena. Digamos que en cierto modo está muy ligado a las acotaciones. Son anotaciones que se entregan ahí, que se les dan a los actores para que puedan representar de una mejor manera todo lo que se va a trabajar dentro de la obra. Como pueden ustedes notar ahí, se habla de qué manera debe moverse el actor, a quién se va a dirigir, en fin. Estas cosas son supremamente importantes y las podemos tomar como acotaciones. Más abajo pueden ver que, digamos, hay un personaje dirigiéndose a otro. Ahí nos están diciendo en la acotación a quién. Así es que podemos entender este concepto que ya habíamos trabajado anteriormente. Y al final tenemos a los personajes. Los personajes siempre va a tener una especie de título que nos va a referir quién es el que está hablando. En este caso, como pueden ver en el ejemplo, quien está hablando es Carmen, y podemos ver que no solo se encuentra Carmen, sino que también está Pepe, Dani, Inés, Alicia y bueno, algunos otros. Aquí la cantidad de personajes depende de las situaciones, depende de la manera como ustedes cuando creen su guión que quieran desarrollar las ideas. Los personajes pueden ser 2, pueden ser 3, los que ustedes deseen. Sin embargo, lo más importante de este asunto es que sean lo suficientes para que su escena tenga las suficientes, para que su obra tenga los suficientes elementos para constituir un inicio, un desarrollo, un conflicto, un clímax y finalmente una conclusión, ¿vale? Estas cosas que les acabo de nombrar son esas partes, esas estructuras internas de la obra de teatro que están determinadas por las acciones. Recuerden, un inicio o presentación del conflicto, el conflicto como tal, un clímax, que es ya como la parte más fuerte del conflicto, y una conclusión. Así debe ser desarrollada las acciones o la historia de nuestra obra, y pues así debe ser representada en el guión. Bueno, ya para ir terminando, quiero recordarles la necesidad de concentrarse muy bien en la revisión de todos estos conceptos que les acabo de dar, de estar pendientes durante las sesiones para hacer preguntas sobre si alguna cosa no les quedó clara, porque la intencionalidad es que elaboremos un guión teatral, ¿vale? Pero un guión teatral bien especial. Como les dije, nos vamos a centrar en algo importante de lo que se había presentado, en uno de los 3 géneros, el de la comedia. Pues, como se les dijo, porque ahí nosotros podemos no solo disfrutar haciéndola, sino también representándola y conociendo los trabajos de los demás. En cuanto a una de las como subdivisiones del género, del subgénero de la comedia, encontramos la parodia. Como pueden notar aquí, es una obra satírica que se caracteriza por interpretar humorísticamente una obra de arte. Cuando hablamos de una sátira, estamos hablando de que se genera se interpreta de una manera distinta, manteniendo la intención, digamos, original de la obra de donde provino la parodia, pero agregándole unos elementos graciosos, en ocasiones
burlescos, pero como se les dijo también en el taller, vamos a hacer estas cosas con bastante respeto y simplemente tratando de acercarnos con humor a las múltiples posibilidades. Aquí en esa imagen podemos ver un ejemplo que es una pequeña un fragmento de una obra, de una película mejor, de Charles Chaplin, que se llama El Gran Dictador, en donde él hace una parodia de Hitler con un personaje llamado Hinkel. Para aquellos que lo quieran ver, en la parte de los comentarios del video podrán encontrar un enlace que los podrá relacionar con esta película para que puedan tener de pronto una idea mejor de lo que puede llegar a ser una parodia. Recordemos, vamos a trabajar en la elaboración de un guión teatral que tenga como punto, como herramienta para su elaboración, la parodia. Y necesariamente debe cumplir con todas estas cosas que acabamos de ver y con todas las ampliaciones que nosotros hacemos en clase. Les agradezco muchísimo su atención, espero que esto sea suficiente y estaremos pendientes de todo cuanto acontezca. Les agradezco mucho estar aquí y presenciar esto que teníamos preparado. Les deseo un excelente resto de día.